Empezamos a transmitir. Buenas noches, buenas tardes, compañeros y compañeras que están prestigiando nuestro evento en vivo, Pensiones en América Latina. Esa es una iniciativa del Comité Internacional de Enlace e Intercambio que reúne a compañeros de varios países del mundo y que en su reunión del continente americano decidió lanzar una serie de lives, como decimos en Brasil, de transmisiones en vivo vía Facebook, para tratar de temas que son trascendentales en esta crisis terrible que atravesamos nosotros y todo el mundo, que en verdad es una crisis del capitalismo que fue acelerada, potencializada por el coronavirus. En esta noche tenemos como ponentes el compañero Luis Mesina de Chile, de la Confederación Bancaria de Chile, y uno de los coordinadores del importante movimiento No Más AFPs. AFP son los fondos de pensión privados en Chile, tenidos como modelo para todo el continente, y bueno, vamos a ver con Mesina cuál es la verdad sobre eso. También tenemos con nosotros el compañero Humberto Brizuela, profesor universitario, militante de los comités de diálogo de trabajadores de jóvenes en México. Y finalmente el compañero Jorge Peña, que es dirigente del sindicato del Banco de la Nación en Perú. Ahí está el compañero Jorge Peña. Buenas noches o buenas tardes, de acuerdo al uso horario de cada uno. Entonces, sin más pérdida de tiempo, yo paso la palabra en primer lugar al viejo compañero y amigo Luis Mesina para que nos diga algo sobre la situación en Chile en relación al tema central de nuestro debate, que en verdad es el combate a los fondos de pensión privado y la defensa de una seguridad social pública y por reparto. Muy bien, Lucho, tienes 10 minutos para presentar el caso chileno, sus repercusiones, obviamente. Ok. Les habla Hola. Julio Turra, perdón, no me presenté, Julio Turra, soy asesor político de la CUT de Brasil, soy coordinador de este Comité Internacional de Enlace e Intercambio, sindicalista de hace mucho tiempo. Gracias. Mesina, por favor. Bueno, hola compañeros. Un gran abrazo, Julio. Gracias por la invitación. Un abrazo también a Jorge Peña, al compañero de Perú, Jorge Peña, con quien hemos estado en más de alguna ocasión. Y también a mi amigo Humberto Brizuela, de México, con quien también hemos estado un sinfín de oportunidades discutiendo sobre este importante tema. Bueno, voy a tratar de cumplir con el horario y intentar señalar aspectos sustantivos de lo que es el sistema privado de pensiones chileno que se inauguró en mayo del año 81. Por lo tanto, estamos a 39 años de este modelo y podemos decir abierta y claramente que es un modelo absolutamente fracasado. Fracasado por varias razones, pero a lo menos voy a intentar explicar algunas que me parecen fundamentales. Y fundamentales a partir de informes que ha levantado la propia Organización del Trabajo, en un informe que emitió el año pasado, a comienzos del año 2019, respecto de los sistemas que habían sido privatizados en esta ola de privatizaciones que ocurrió por el año 90, cuando muchos gobiernos se dieron a la idea, copiando el modelo chileno, entre ellos Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Polonia, Rumania, la Federación Rusa, que acabaron con los sistemas públicos de pensiones y luego generaron grandes problemas no solamente a los trabajadores, sino que además a la economía interna. Bueno, cuando se instaló el modelo chileno, el año 81, los fundamentos de acabar con el sistema público de pensiones que teníamos era
tres puntos centrales. Uno, que era muy discriminatorio porque habían cajas de previsión que eran demasiado bondadosas con los trabajadores. Había discriminación porque los trabajadores tenían distintos regímenes para pensionarse y por lo tanto habían algunos que tenían el privilegio de jubilarse a los 55 años, otros a los 50, los trabajadores más pobres a los 65, por lo tanto había discriminación. Y otra de las razones que se esgrimió en esa época era que el sistema generaba onerosos gastos al aparato público, el gasto fiscal. Y un tercer elemento que se señaló con mucha fuerza es que los trabajadores que tenían mejores pensiones eran los trabajadores privilegiados que podían ejercitar presión a los gobiernos de turno y por lo tanto era absolutamente discriminatorio seguir validando un sistema como el que tenía Chile. Y se nos dijo en esa oportunidad, bajo la tiranía pinochetista, que los trabajadores iban a mejorar las pensiones, que el Estado iba a dejar de gastar recursos públicos y con ese ahorro lo podría destinar perfectamente a otros requerimientos que el Estado tiene. Bueno, después de 39 años, se ha confirmado una situación absolutamente crítica. Y quiero dar algunos datos que me parecen relevantes. La pensión promedio en Chile hoy día, la pensión promedio para aquellos trabajadores que han logrado laborar durante 30 o 35 años, es decir, lo que se conoce como densidad, es decir, años de la vida laboral en la cual han contribuido a un sistema. Esos trabajadores que se han pensionado en estos últimos años han obtenido una pensión promedio cercana a los $250. Personas que lograron cotizar, es decir, ahorrar para financiar su pensión entre 30 y 35 años. Pero este dato, siendo un dato absolutamente trágico para los trabajadores porque representa 2/3 del ingreso mínimo, 2/3 del ingreso mínimo, cuando analizamos la mediana con la cual se están pensionando los trabajadores hoy día en Chile, en los primeros 3 meses de este año la mediana está en $61. La mediana, bueno, la mediana es tomar a los trabajadores. Los micrófonos turran, yo creo que hay que apagar los micrófonos, sí. No, decía que la mediana está en $61 y para quienes no están escuchando, bueno, la mediana significa ordenarlos de mayor a menor y en la mitad hacia abajo. 6.400 mujeres se pensionaron con ese monto y mucho menos. Es decir, un sistema absolutamente colapsado, fracasado. Porque hay que decir de paso que Chile, un país absolutamente caro, tiene salarios, la mitad de los trabajadores chilenos tienen salarios promedio similar a los países africanos, pero tiene costos que son similares a los países nórdicos, a los países de Europa. Y esa es la gran paradoja de lo que ocurre en nuestro país. Pues bien, ¿qué ha ocurrido después de 39 años y que se confirma con un informe que señalaba recién de la OIT del año pasado, que señaló que haciendo un estudio de los 30 países que privatizaron la salud, 18 la desprivatizaron, es decir, volvieron a los sistemas públicos. Entre ellos Rumania, Polonia, Hungría y la República Rusa, la Federación Rusa, Argentina, Uruguay. ¿Y por qué el sistema privado de capitalización individual que había generado como consecuencia un aumento excesivo del gasto público, el gasto fiscal, es decir, transferencia de recursos públicos para subsidiar las pensiones deficitarias que entrega el sistema? Bueno, en el caso chileno, poco más del 65% de las pensiones hoy día de todos los trabajadores pensionados las paga el Estado. Y las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, pagan un poco más del 35% del total de las pensiones. El Estado ha tenido que reembolsar gigantescas cantidades de recursos, casi 4,8 puntos del PIB, para asistir a la mantención de un sistema que opera sobre cánones privados, generando una inyección permanente
semanal, mensualmente, anualmente al mercado de capitales, donde se inyectan prácticamente todos los ahorros previsionales. Pero ¿qué ha pasado en materia de concentración? Este sistema privado, como lo detectó la propia OIT, ha generado una fuerte concentración económica en pocas manos, una distribución regresiva del ingreso, pero además ha acumulado la fortuna en pocos grupos económicos al punto de que Chile, y en esto los compañeros sudamericanos podrán apreciarlo con mayor claridad, los grandes grupos económicos en Chile han logrado expandir sus fortunas fuera del país, especialmente en Perú, Colombia, bueno, Argentina, hasta Brasil han llegado a países más grandes, porque justamente han contado como fuente de financiamiento en este mercado de capitales que recibe recursos permanentes de los ahorros previsionales, han contado con una masa monetaria extraordinariamente baja en términos de costo que les permite expandir su riqueza fuera del país, al punto que, según la revista Forbes del año antepasado, 12 multimillonarios chilenos aparecían rankeando en esta revista, y el último dato de este año muestra que el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, tiene un patrimonio superior en $200 millones de dólares al presidente Donald Trump. De eso estamos hablando, un país de 18 millones, tiene 12 multimillonarios y que constituyen una real vergüenza producto que la acumulación del capital que generamos con nuestros ahorros es lo que permite el financiamiento de los grandes grupos económicos. Y en tercer lugar, las pensiones vienen cayendo considerablemente. Eso es lo que ha generado este sistema privado de ahorro forzoso, que son las famosas administradoras de fondos de pensiones. Es decir, aumentan el gasto fiscal de manera brutal, concentran la riqueza en pocas manos y terminan pagando pensiones que son absolutamente indignas, miserables, que no cumplen con ninguno de los principios que la seguridad social exige. ¿Cuál es la real demanda de la coordinadora Noma FP y la demanda que hemos levantado con tanta fuerza? La restitución de un sistema de seguridad social, es decir, un sistema público de pensiones. Un sistema público de pensiones apoyado en el reparto con fondos de reservas técnicas, es lo que plantea nuestra coordinadora, y que es una propuesta absolutamente sustentable de aquí casi a final de siglo, porque el excedente que hemos logrado acumular, porque se da la paradoja que en Chile tenemos un gigantesco ahorro previsional de más de 220.000 millones de dólares, que significan o que representan el equivalente a más del 75% del PIB chileno, y sin embargo crece este fondo previsional que es el ahorro de los trabajadores y las pensiones caen, porque este sistema de capitalización, el sistema privado de administradoras de fondos de pensiones, no está concebido para pagar pensiones, sino que para inyectar recursos frescos de manera permanente al sistema financiero, particularmente al mercado de capitales. Y eso es lo que explica lo que muchos durante mucho tiempo enarbolaban como un modelo de desarrollo perfecto, el modelo chileno. Quizás, como varios dijeron, era el alumno perfecto de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington del año 90. A partir de ahí, bueno, se da la coincidencia que el año 90 el Consenso de Washington y justamente el término de la dictadura, se aplicaron las recetas de manera mucho más salvaje en nuestro país. Y la mejor expresión de que esto era una mentira, el estallido social del día 18 de octubre del año pasado. La intensificación de la lucha social, la intensificación de la demanda popular, la violencia con la que el pueblo chileno a lo largo del país, desde Arica a Magallanes, en un país absolutamente extenso, largo, no es más que la manifestación de eso, de la acumulación que durante 30 años en nuestro país se mantuvo en beneficio de unos pocos. Y lo que sí hay que reconocer que los gobiernos de turno de los últimos 30 años invirtieron absolutamente cantidades siderales de recursos para promover el modelo chileno, no solamente en América Latina, sino que incluso en latitudes mucho más allá, en Europa, se presentaba como un modelo exitoso el modelo privado de pensiones. Por eso cuando se produce el estallido, y poco antes del estallido, cuando el movimiento, la coordinadora Noma FP llama a cuestionar este sistema, me recuerdo que muchas veces vinieron periodistas de Economy, de Financial Times, y no podían convencerse, me entrevistaban y nos entrevistaban a nosotros y nos preguntaban, pero ¿cómo quieren acabar con el mejor modelo?
Si este es un modelo casi perfecto. Claro, es un modelo perfecto o casi perfecto para el gran capital. Y con esto quiero ir concluyendo. Todos los empresarios del planeta les gustaría tener el modelo chileno. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, que el ahorro previsional de los trabajadores, una fracción importante del salario, y entendamos este salario como parte fundamental de la fuerza de trabajo acumulado que generamos, de la humanidad que entregamos los hombres y mujeres mensualmente, y que vaya a inyectar esa humanidad al mercado de capitales, por supuesto que lo quisiera cualquier país del mundo, toda vez que además representa más del 70 o 75% del Producto Interno del país. Es decir, cualquier país quisiera tener esa fuente de financiamiento, esa liquidez para el mercado de capitales. Pero los trabajadores hemos pagado un precio altísimo. Y no estoy hablando de los sectores más postergados, de los sectores más marginales de nuestra sociedad. Esto ha significado un abuso, una miseria para el conjunto de los trabajadores. Solamente decirles, y termino, que el 95,6% del total de los actuales afiliados al sistema, 95,6% según los datos de la propia Superintendencia de Pensiones de Chile, está condenado al final de su vida activa a obtener pensiones que van a estar alrededor de los $400 mensuales. Es decir, un 95,6% va a tener pensiones que van a estar un poquito más alto que el ingreso mínimo. Pero como este sistema opera sobre la base que uno se va gastando el ahorro cuando se pensiona, al segundo, tercer año de estar jubilado o pensionado, las personas van a caer prácticamente todas bajo el ingreso mínimo. Y de lo que sí hay datos concretos es que el 60% de los trabajadores chilenos y trabajadoras va a obtener pensiones que van a estar bajo la línea de la pobreza, cuyos montos son 2/3 menores al ingreso mínimo. Ese es el país que se constituyó durante 30 años, Chile, que vendía el mejor activo al exterior. ¿Cuál era el mejor activo? En Chile se garantiza la paz social, porque desde la dictadura a la fecha no solamente se conculcó la seguridad social, sino que además se conculcaron todas las normativas que hacían, de alguna forma, entregar cierta protección al mundo del trabajo. Y en Chile se le prometía a los empresarios, ven a invertir porque aquí no hay huelgas, porque las huelgas son controladas prácticamente por el ordenamiento jurídico, porque la huelga y la negociación colectiva está limitada al marco de la empresa constitucionalmente. Y el 18 de octubre, cuando estallamos, justamente se cuestionó absolutamente todo, entre ellos el sistema privado de pensiones que esperamos acabar, porque el día 18 de octubre de este año tenemos una primera parada, que es el plebiscito, que esperamos definitivamente acabe con esta constitución espuria, que es la que en términos prácticos resguarda esta institucionalidad y particularmente el sistema de ahorro forzoso que tenemos los chilenos y que se copió en prácticamente todo el mundo. Bueno, el caso de Colombia, Perú, México, aunque ahí hay que tener algunas distinciones, no opera íntegramente como en Chile, porque incluso en esos países logró convivir o logró mantenerse cierto pilar público para un sector reducido del país, pero existe. En Chile no existe. Todos los trabajadores después del año 81 entraron en un sistema privado y la contribución al pilar contributivo es íntegramente financiada por el trabajador, donde el empresario no coloca absolutamente ningún peso, donde el Estado se desprende, se desentiende completamente de la pensión de los trabajadores. Bueno, eso es lo que puedo decir. Espero haber cumplido dentro del plazo. Gracias, Lucho. Importante intervención, ponencia. Antes de pasar la palabra al compañero Humberto Martínez Brizuela, que está ahí, el barbón, quiero anunciar que yo invité a un otro compañero para que haga comentarios sobre las intervenciones de los tres ponentes principales, que no es latinoamericano, pero está muy ligado a todo el tema y muy ligado a nosotros. Compañero Juan Miguel Fernández, ustedes están viendo en la pantalla, que es licenciado en Economía de la Universidad de Málaga, profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y un militante del movimiento obrero empeñado en la lucha contra
los fondos de pensión privado también en Europa, porque no es simplemente un asunto latinoamericano. Juan Miguel, gracias por la presencia. Después que hablen los ponentes principales, te daré algunos minutitos para comentarios. Gracias. Humberto, es a ti ahora la tarea de presentar la situación en México. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues entramos rápidamente en el tema porque el tiempo es breve. En el caso mexicano, pues a partir de 1995 y puesta en práctica en 1997, empezó también este esquema de privatización de cuentas individuales en el sistema de seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, en 2007, se hizo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, el ISSSTE, y bueno, ahí estamos hablando de 20 millones de trabajadores en el IMSS, de 3 millones en el ISSSTE, y aparte hay otros muchos sistemas, entre los que sobresalen las empresas nacionalizadas o las empresas del Estado como Pemex y CFE, y aparte hay otros sistemas estatales, ISSSTEs estatales, por ejemplo, universidades. Se habla de que son alrededor de 1,000 esquemas de pensiones. Sin embargo, los más importantes o el más importante es el del Seguro Social. Ahí en esta parte tenemos 10 afores. Este año pasado tuvieron alrededor de 35,000 millones de pesos, unos 1,750 millones de ingresos por comisiones, y tuvieron ganancias por alrededor de 750 millones de dólares. Más o menos es un promedio desde hace 3 años. Y bueno, creo que uno de los elementos importantes que se dan en esta discusión es dejar claro que la pensión y tanto como el salario son parte del trabajo de los obreros, así se llame cuota obrera o se llame cuota patronal. Esto es hecho por los propios trabajadores, y lo que vemos más bien es que una parte del salario, una parte del trabajo necesario para reproducir al trabajador, pues se convierte en ganancia, se convierte en una, pues podríamos llamarle plusvalía para los capitalistas mediante este sistema de las cuentas individuales. Y hago énfasis en esto porque pues, los organismos internacionales, los expertos, hablan de toda esta situación de las AFORES o de las AFP, en ocasiones criticándola, pero más bien planteando como si fueran cuestiones que podría resolver el gobierno con buena voluntad, o que se cambiara un poco el diseño de las AFORES. En el caso de nuestro país, decía, son 10 AFORES que en el caso específico del Seguro Social, pues son 20 millones, de los cuales alrededor de 14 millones están en las AFORES, el resto son del sistema anterior, de la ley del 93, alrededor de 6 millones de trabajadores, y aparte están también los trabajadores al servicio del gobierno, que aquí se llama el ISSSTE, y a través de los años lo que se ha visto, y me parece que en ese sentido pues es un éxito para las AFORES, ellos han aumentado sus ganancias, las han mantenido y han cobrado mucho dinero por lo que consideran las comisiones para los trabajadores, y los gastos en los costos de operación pues son muy altos. Estamos hablando que las utilidades son alrededor del 40% de las comisiones, que los costos son como el 60% de las comisiones. Es un parasitismo, creo yo, que se incrusta en la relación entre el trabajador y su salario en forma de pensión,
así como aquí en México tenemos otra forma de parasitismo, que es la subcontratación, donde se pone una persona de intermediario entre el trabajador y el patrón. Este fenómeno pues ha sido causa de una perspectiva creciente de pobreza para los trabajadores. Estamos hablando de alrededor de 67 millones de cuentas que administran las Afores, pero de las cuales solamente el 43% es activa, es decir, ha recibido depósitos durante más de 6 meses y el resto son cuentas que no tienen movimiento prácticamente y que, digamos, las va devorando la Afore, y alrededor de 12% de los trabajadores está entre 200 y 500 semanas de cotización en este momento. Esto lo quiero subrayar porque en el escaso tiempo que tenemos, necesito hablar de que el 22 de julio, el gobierno de la República, en una ceremonia a la que asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una de las principales asociaciones patronales que engloba empresas imperialistas, empresas del país, con la presencia de un dirigente, pues dijéramos, emblemático de lo que aquí conocemos como el charrismo sindical, y los representantes de los poderes legislativos, se plantea un ajuste a las Afores, es decir, el gobierno del presidente López Obrador mantiene el sistema de las Afores y, digamos, con el prestigio que tiene en estos momentos, pues le da una legitimidad, o quizá pretende dar una legitimidad a estos negocios, y se hacen algunos ajustes, pero desde mi punto de vista, esto realmente va a depender en buena medida del gobierno del Estado, porque me da la impresión de que el gobierno quiere ganar un poco de espacio, un poco de tiempo ante este problema tan grande de las pensiones, donde solamente la tasa de reemplazo se calcula en promedio en un 30% del último salario del trabajador, que es una proporción muy baja y que además en el sistema actual deben de tener 1,250 semanas de cotización. Esto es alrededor de 24 años. Entonces, la media de densidad de pago de pensiones es de alrededor de 15 años. Entonces, en este momento la van a bajar, o quieren bajarla a 750 millones, y posteriormente volverá a aumentar ahora a 1,000 semanas de cotización. Y sin embargo, los trabajadores, los 6 millones de trabajadores que todavía están o que pueden optar por el sistema anterior, ellos tienen 500 semanas de cotización para tener la pensión mínima. Entonces, el gobierno ahora va a reducir el número de semanas temporalmente a 750. El gobierno va a aportar una cantidad importante para poder garantizar la pensión mínima, que actualmente es de un salario mínimo y que va a llegar alrededor de 3 salarios mínimos con este esquema que están planteando, y sube la cuota de los patrones, pero a pesar de las alabanzas que recibió el dirigente empresarial, como él mismo declaró, vamos a negociar con los trabajadores para que en ese plazo de 8 años que vamos a ir aumentando 1%, pues eso lo descontemos de los aumentos salariales o de prestaciones de los trabajadores, con lo cual no habrá ningún aumento real en el salario, y además no todos los trabajadores van a pagar ese aumento que es más o menos del 8%, sino solamente serán los trabajadores de más elevado ingreso. Entonces, aquí lo que el gobierno va a hacer es meter una prestación no contributiva que ya está
en funcionamiento para poder contribuir a estos trabajadores. Va a gastar más porque se va a encargar de más trabajadores que temporalmente van a cotizar menos semanas y además va a aportar o va a seguir aportando una cuota social que va a concentrar en los estratos inferiores de ingresos. No veo yo pues aquí en esto una solución de ninguna manera y estamos preparando una campaña precisamente contra esta iniciativa de ley que se va a presentar en las próximas semanas en las cámaras legislativas, expresando que no más afores, no más cuentas individuales, plantear la necesidad de luchar por un sistema de reparto. Gracias. Muy bien, Humberto. Gracias por tu aporte. Aparentemente el compañero Peña salió de la sala, ¿no? Algún problema puede ser. Entonces, yo paso la palabra al compañero Juan Miguel, mientras Peña no aparezca, para un comentario general sobre esta cuestión de la seguridad pública. No sé si me oís bien. Contra los fondos de pensión privados. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Bien. Vamos a ver. Yo estoy muy agradecido por vuestra generosidad, por invitarme a vuestra reunión, porque se aprende mucho escuchando a los demás. Mirad, en España tenemos ahora una situación muy complicada y muy dura. En septiembre se reúnen todos, parlamentarios, el gobierno, el Banco Central de España, el Ministerio, las organizaciones sindicales de la clase obrera y las organizaciones sindicales de la patronal para resolver el problema de las pensiones. En España hay un sistema de reparto que la clase obrera española arrancó a la burguesía en el marco del franquismo en el año 63, en el 1963. Después de las huelgas generales en la minería, de las huelgas generales en Asturias, cuando el movimiento obrero de España recompuso a la UGT y en clandestinidad se organizó contra el régimen y volcó toda la situación política a su favor. Para callar al movimiento obrero, que se creó en el marco del franquismo un sistema de reparto. Ese sistema de reparto que hoy significa que 18 millones de trabajadores, o 19 hace un año, cotizantes, todos los meses la patronal está obligado por ley a depositar las cotizaciones sociales de los trabajadores, que son como menos un 28% del salario. Ese es lo que ha permitido que haya una tasa de reposición del 70 o el 80% respecto al último salario, que es la conquista que se defiende con uñas y dientes la clase obrera española. ¿En qué situación se ha reaccionado en España? Se ha reaccionado ante la pasividad, por ser generoso decir la pasividad de los sindicatos, porque habría que decir que es la colaboración con los gobiernos de turno. Lo que se ha demostrado es que quieren, es insoportable que 140.000 millones de euros de cotizaciones anuales estén en manos, en cierta manera, y control por parte de los sindicatos en el marco de instituciones tuteladas por el Estado. Eso es insoportable en España para la burguesía y para el capital financiero que quiere meter la mano. Vinculando con el tema que vosotros estáis tocando, una cosa que faltaba en este sistema de reparto es la colaboración, la apertura de un espacio para los fondos privados de pensiones. Muy bien, pues eso es lo que ahora se está tratando, de crear un marco específico con la colaboración de los sindicatos para que en la negociación colectiva se creen una serie de impuestos de fondos de pensiones de empresas
para vinculando de esta manera a los sindicatos a la asociación de los fondos de pensiones y vinculados con los bancos. En esta situación, desde hace varios años se ha creado un movimiento que se llama Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, que se parece algo, yo creo, a lo que los compañeros chilenos han montado, que es algo en el que de una manera democrática se está peleando durante años por la defensa de las pensiones. Tanta importancia tiene este movimiento que muchos comentaristas de prensa, gente seria, plantea que este movimiento de los pensionistas ante las manifestaciones reiteradas ante el Parlamento ha logrado, incluso colaboró en echar a Mariano Rajoy del gobierno. ¿Qué significa eso? Pues que el movimiento de pensionistas, esta COESPE, se ha convertido en un enemigo público que hay que destruir. Y después del último gobierno que se nombró en enero, aparecen muchos intereses por destruir a la propia COESPE. ¿Qué plan hemos hecho nosotros? Hemos detectado de que mienten los gobiernos cuando dicen que la seguridad social española está en crisis. Está en crisis porque ellos han metido la mano y han utilizado las cotizaciones sociales para gastos que no correspondían pagar en el marco de la seguridad social. Han utilizado la seguridad social como un marco de imposición, ahorros forzosos a la sociedad en la que metían la mano cuando necesitaban recursos para otras necesidades del Estado. ¿Qué campaña estamos haciendo nosotros? Estamos diciendo, como han metido la mano, como han cogido dinero de cotizaciones para otras cosas, exigimos que haya una auditoría pública para verificar cuánto es lo que han sacado de las cuentas de los salarios diferidos de las cotizaciones para otras cosas que no son la seguridad social. Esa campaña tiene un contenido político muy importante, porque nosotros decimos, ¿qué instituciones son estas? ¿Qué Estado es este? ¿Qué instituciones son estas? Bueno, nos ayuda mucho el rey que había robando por todos lados. No hay que explicar mucho que en España las instituciones roban. Pero nos permite explicar qué instituciones son estas, transferidas y prolongadas, muchas de ellas desde el franquismo, que se permiten el lujo de saquear las cuentas de la seguridad social y encima tienen la cara dura de decirnos que no hay dinero y que hay que recortar. Bueno, en esa batalla estamos, y tenemos la responsabilidad de parar la posición de los sindicatos que quieren participar y colaborar y crear los espacios de vía negociación colectiva para la introducción de los fondos privados de pensiones. Eso es un problema muy gordo y la lucha va a ser dura aquí. Para los siguientes meses está todo planificado para dar una ofensiva brutal y en esa es en la que estamos. Estamos en una situación en el mes de agosto de vacaciones, pero muy ocupado y de todo lo que se nos viene encima. Quería solamente decir una cosa, saludar al amigo Mesina, por cortesía, porque por ejemplo, los otros días tuvimos una reunión con compañeros chilenos y en la COESPE, que es la Coordinadora de Pensionistas de España, estuvo hablando de que soy amigo de un señor, de un compañero que en Chile lleva todo esto a cuesta y estaban entusiasmados de decir, tenemos que saber cómo funciona en Chile, porque la gente identifica que es el mismo problema en todas partes. Y me pedían datos de cómo se está haciendo allí, datos que yo no conozco, que le prometí que me enteraría cómo se están haciendo las cosas para obligar al Parlamento a que tome medidas, etcétera. Y bueno, y eso es lo que quería también decir, porque y es cierto, en España los pensionistas estamos tan vapuleados que cuando suena algo en algún país lo sentimos como propio. Imaginaos que ahora en España con el coronavirus la mayoría de los muertos se han dado en las residencias de ancianos. Residencias que la mayoría de ellas están en nombre de las multinacionales,
etcétera, etcétera, etcétera. Está todo muy a flor de piel aquí y nosotros estamos peleando en primer lugar por defender nuestra organización, la COESPE, defenderla y estamos planteando una gran meeting en Madrid y un gran acto en Madrid para finales del otoño con gente de toda España. Tenemos 250 plataformas en toda España, manifestaciones regulares ante las Cortes, de las Cortes del Parlamento. Le decimos aquí las Cortes a vosotros, los americanos, de la risa, que le digamos las Cortes del Parlamento, pero en España se llama así. Y hay pueblos, mirad, hay pueblos en los que la plataforma nuestra son solamente 5 o 6 personas. Bueno, pues 5 o 6 personas tienen cojones para todos los lunes, que decimos los lunes al sol, todos los lunes y a la puerta del ayuntamiento con su pancarta decía el derecho a las pensiones y tal. Y nada más, yo estoy encantado de la invitación que me habéis hecho y siento que vuestra lucha es la mía. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Juan Miguel. Mi querido Jorge, Juan Miguel, mientras tú habías caído de la transmisión, Juan Miguel dio un vistazo desde España sobre los temas que son inseparables, ¿no? De un lado, la defensa de la seguridad social pública, con aporte de los patrones, ¿no? Que garantice esa conquista de la clase obrera, porque eso fue conquistado por la clase obrera en todos los países, la seguridad social pública, como un salario indirecto, ¿no? Obligando a los patrones a cotizar ahí para que el trabajador, cuando va a la jubilación, tenga condiciones de vida. Y de otro lado, la capitalización individual, que también acá en Brasil el ministro de Economía de Bolsonaro, del gobierno de extrema derecha que tenemos, su sueño es la capitalización individual. Es un tal de Guedes, que incluso cuando era joven, estuve en Chile en la época de Pinochet para planear el sistema chileno y quiere ahora aplicarlo en Brasil. Hasta el momento no lo logró. Hizo una contrarreforma en la seguridad social, pero no logró la capitalización individual. Entonces, mi querido Jorge, tú tienes la palabra por 10 minutos para explicar cuál es la situación en tu país, el Bello Durmiente, Perú. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por darme esta tribuna y poder explicar la situación de las pensiones en el Perú. Históricamente, en el Perú han existido dos grandes regímenes de pensiones. Uno, la Ley de Cesantía, o Ley 20530, cuya principal característica era mantener nivelable las pensiones con los sueldos de los trabajadores activos. Tampoco se especificaba la edad mínima de jubilación y uno podía jubilarse con 15, 20 o 30 años de haber estado cotizando al servicio de las pensiones. Esto estuvo vigente hasta febrero del año 1974, en que se cerró este régimen, y actualmente subsisten con los beneficiarios de aquella época y los sueldos de estos trabajadores han sido congelados ya hace muchos años, teniendo actualmente pensiones de los años 2000. El otro gran régimen pensionario que habría es el de la 19990, que subsiste hasta la actualidad y es administrado por el Estado. Fue creado en 1973 como un sustituto de la Ley 20530. En este régimen pensionario, la principal característica es que todos los aportes van a un fondo común y las pensiones se otorgan a partir de los 65 años y con un mínimo de 20 años de aporte. Existen todavía algunos regímenes pensionarios sectoriales que tienen algunas características especiales,
como es para los trabajadores del sector minero, de la construcción civil, los trabajadores marítimos. Y todo esto se ha sumado al Sistema Nacional de Pensiones, que es el régimen general del sistema cuyo aporte es un fondo común. Pero en el año 1992, tras el golpe de Alberto Fujimori, el gobierno publicó el 27 de noviembre de 1992 el decreto Ley 25897, con el cual se creó el sistema privado de administración de fondos de pensiones, conformado en ese entonces por administradoras privadas de pensiones, cuyo gran impulsor fue el señor Carlos Boloña Ver, en ese momento ministro de Economía y Finanzas e ideólogo del fujimorismo y destacado miembro de los Chicago Boys. El modelo instaurado en el Perú se basó en el sistema implantado en Chile desde 1981, y bajo este nuevo sistema de capitalización los fondos se generaban con aportes privados, como aporte privado del afiliado, y la renta se acumulaba en el tiempo. Y, después de promulgada la ley, surgieron en el Perú 8 administradoras, entre ellas Horizonte, Integra, Profuturo, Unión Vida, Unión, El Roble, Providencia y Megafondos. Para favorecer el establecimiento de estas administradoras de pensiones y debilitar el régimen de fondo común, el gobierno ofreció bonos para que se trasladen los trabajadores de la ONP a las AFP. Con esta medida y con una inmensa publicidad engañosa que ofrecía grandes pensiones, salieron a las calles ejércitos de reclutadores y que competían fuertemente por captar los recursos de los trabajadores, y lograron pasar 1.100.000 trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones al naciente negocio de las AFP. Unos meses después de promulgada la ley de AFP, el ministro Boloña, de manera descarada, pasó a convertirse en accionista de la AFP Horizonte, en sociedad con el Banco Mundial, y también llegó a ser presidente de esta administradora. Es decir, usó su paso por el Estado para enriquecerse personalmente, aprovechando leyes que él mismo diseñó y firmó. Su actuación fue además antipatriótica y traidora, pues la ley que firmó prohibía que bancos y capitales peruanos participen en la constitución y administración de las AFP. La norma establecía que todos los nuevos trabajadores deberían ingresar al nuevo régimen de las AFP, además de impedir su desafiliación. Evidentemente, la intención era ahogar al régimen del Sistema Nacional de Pensiones, es decir, el Fondo Común. Pero a los pocos años, es decir, hacia finales del siglo pasado, ya los primeros jubilados de las AFP sufrían los desengaños de este régimen al comenzar a recibir pensiones miserables, por lo que comenzó a surgir un movimiento anti-AFP que reclamaban el libre retorno al sistema de fondo común, lo cual era impedido por ley. Recién en el año 2000 se crea la Superintendencia de Banca y Seguros, entidad que fiscalizaría también a las AFP, y se suma a estas nuevas la AFP Prima, que inicia sus negociaciones en el Perú. Desde su creación, la ley de AFP ha sufrido muy pocas modificaciones. Después de muchos años de bregar, recién en el año 2007 se aprobó una ley de libre desafiliación de las AFP, pero esta ley contenía
una serie de trabas e impedimentos que hacían casi imposible retornar al sistema de pensiones comunitario. Es así que de unas 200.000 solicitudes presentadas, apenas 70.000 pudieron lograr el retorno al Sistema Nacional de Pensiones. Mientras tanto, el prestigio de las AFPs se iba deteriorando, se iba incrementando con la crisis económica mundial que se inició en 2006 y tuvo su repercusión en el Perú a principios del año 2000, en que las AFPs perdieron 16.000 millones de soles de sus fondos. Luego, en octubre del mismo año, sufrieron otra pérdida de 4.000 millones debido a la crisis de la bolsa de Tokio. Pero estas pérdidas solo afectaron a los afiliados, pues las AFPs siguieron cobrando las mismas comisiones y mantuvieron su nivel de utilidades. Recién, en mayo del 2009, el Tribunal Constitucional del Perú aprobó la libre desafiliación. Para ello era solamente necesario demostrar de que las entidades habían brindado una publicidad engañosa durante el proceso de afiliación. Después, desde esa época, recién en el año 2016, se permite que los afiliados retiren hasta el 95% de sus fondos al momento de su jubilación, y también se permite el uso del 25% del fondo para el pago de una primera vivienda. Actualmente más de 300.000 afiliados al momento de su jubilación han retirado el 95% de sus fondos. Actualmente en el Perú existen solo 4 AFPs: Prima, Hábitat, Profuturo y AFP Integra. Durante este proceso de emergencia sanitaria del COVID, se ha empezado a debatir en el Congreso otra regulación importante, es decir, el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Sin embargo, el gobierno ha aprobado solamente el retiro de hasta 12.500 soles para los trabajadores. Actualmente, las AFP tienen un patrimonio de 177.000 millones de soles. Este es un monto equivalente al presupuesto nacional. Y las AFP tienen invertido su dinero un 53% en inversiones locales y un 45% en el exterior. Entre las principales inversiones locales figura el 22% en bonos de gobierno, un 11% en el sistema financiero nacional, un 15% en empresas no financieras y otros pequeños montos en administradoras de fondos y sociedades tituladoras. Las inversiones en el exterior están fundamentalmente en administradoras de fondos mutuos, donde hay un 40% de invertido los fondos de las AFPs. La rentabilidad que tienen las AFPs durante estos años es que en el año 2019 han tenido apenas una rentabilidad real del 2.32%. En los años 2018 y 2019, la rentabilidad acumulada alcanza el 3.91%, y en 3 años, 2017, 2018 y 2019, la rentabilidad real alcanza apenas al 7.37%. Los accionistas de las AFPs en el Perú
hábitat está concentrado en hábitat andina con el 99.8%. Prima tiene el grupo crédito de la familia Romero del Perú con un 99.99%. Integra, que es del grupo Sura, con un 99.99%, y Profuturo está ligado también al grupo Scotiabank del Perú, con un 99%. La particularidad que tiene el sistema peruano de AFPs, este sistema perverso, es que basa el cálculo de la pensión en una esperanza de vida de 110 años. Es decir, como si los trabajadores, como si los pobladores peruanos viviéramos tanto tiempo, ¿no? Cuando en realidad el INI, la mitad, digamos. El INI calcula la esperanza de vida de los peruanos en 72 años y la SBS en 83. Es decir, queda un gran remanente de dinero en manos de las AFPs, ¿no? Este es, digamos, el esquema general en el cual se están moviendo las AFPs. Tenemos que señalar de que en los últimos años también ha surgido un movimiento no más AFP en el Perú, pero que no está ligado específicamente a movimientos sindicales, sino son grupos que realmente no hasta el momento no he podido tener una identificación, y con lo cual estamos tratando de para poder defender el patrimonio de los trabajadores, ¿no? Esta es la situación en la cual se encuentra actualmente en las AFP en el Perú, y estamos pues luchando porque en el Congreso se puedan devolver los dineros a los trabajadores de una manera más rápida, ¿no? Esa es la situación en el Perú. Gracias, Jorge. Importante contribución. Hay que ganar a todos los sindicatos dignos de este nombre para esta batalla contra los fondos de pensión, que tiene el nombre mexicano de Afores, pero son similares, sino idénticos, que es la capitalización individual que persigue el capital financiero, la banca, ¿no? Porque es de enorme lucratividad para ellos y enorme perjuicio para los trabajadores. Entonces tenemos aquí el panel con los 3 países, pero es un fenómeno que afecta a otros países. Entre los distintos comentarios que recibimos aquí de compañeros de Brasil, o que entienden algo de castellano, ¿no?, que están siguiendo, compañeros de México, de Perú, de Chile, de España, Javier mandó un saludo, de Venezuela, inclusive mi tocayo Julio Gambina de Argentina, que ha dado algunos criterios de la situación en su país también en los comentarios. Gracias por la presencia, Julio. Y bueno, ahora paso la palabra para los comentarios finales de los ponentes, porque las preguntas directas no hubo, una serie de comentarios, ustedes vieron en la pantalla, si quieren referirse a ellos, cada cual tiene la posibilidad de hacerlo. Pero yo agregaría para los comentarios finales de los compañeros, son las 8 de la noche en Brasil, tenemos ya casi 2 horas no, 1 hora de reunión, tenemos más de una media hora aquí para aprovechar el espacio. Los que quieran hacer alguna pregunta específica, que lo hagan por Facebook. Pero la cuestión de la pandemia. Acá en Brasil, un ministro de Estado, un ministro de Medio Ambiente, que está destruyendo la Amazonía, dijo en una reunión que judicialmente fueron obligados a publicar esta reunión de ministerio del gobierno Bolsonaro, que había que aprovechar la pandemia para pasar los bueyes,
Y efectivamente es la política aplicada por los capitalistas en todos los países, ¿no? Con grado más grande o más chico de confinamiento, dependiendo de la política de cada gobierno. Aquí en Brasil es un desastre, ¿no? El gobierno es negacionista, etcétera. Militó contra el confinamiento, pero el confinamiento jamás se realizó por las condiciones de vida de las grandes masas que no pueden quedarse en casa y morir de hambre, ¿no? Entonces pasar los bueyes. Y entre los bueyes que quieren pasar es la capitalización, ¿no? Los fondos de pensión. Pero la resistencia de la gente, el ejemplo de Chile es muy importante porque la coordinadora nomás AFP logró asociar varios sindicatos importantes, además de los bancarios, que el sindicato de Messina, ¿no? En esa pelea. Y ellos lograron, ¿no?, algunas victorias parciales. Por ejemplo, el gobierno estaba en contra que se pudiera sacar cualquier cosa del fondo de pensión, porque finalmente propiedad privada de los fondos de pensión, y con presión en el Parlamento lograron tener la posibilidad de sacar algo del fondo de pensión emergencialmente, porque en general los gobiernos aportan miles de millones a los empresarios y para los trabajadores cuando hay algo es insuficiente. Cuando hay un salario, digamos, emergencial, un aporte, una renta es bastante bajo. Y bueno, ¿cómo seguir esta lucha contra los fondos de pensiones en la situación de pandemia que vivimos todos nosotros, ¿no? Sería un tema también para reflexión general. Y hay una pregunta aquí de Jaime García Rodríguez: ¿cómo organizarnos para evitar prevenir, tirar que los Afore, debe ser mexicano, las AFP, ¿no?, tengan un auge? Entonces regreso a la palabra en la misma orden en que obviamente los compañeros son libres ahí en 5 o 7 minutos para comentar lo que dijeron los demás ponentes y adelantar las conclusiones finales. Empezamos con Lucho Messina. Luis. Sí, bueno, un saludo al compañero Juan Miguel, bueno, con quien tuve también la oportunidad de conversar en alguna ocasión respecto del sistema español, tan vilipendiado acá en Chile por los sectores empresariales cuando buscan desarrollar una campaña contra los sistemas de reparto, porque creo que la ofensiva mundial contra la seguridad social no responde solamente a un gobierno, a un régimen político, es parte de la estrategia de los países más grandes del capitalismo, fundamentalmente el imperio. Este es un ataque consistente, coordinado, sistemático del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los grandes gobiernos, para capturar esta gigantesca masa de ahorro que generamos los trabajadores. Yo creo que hay que partir por las cuestiones básicas. El capital no es más que la expresión de trabajo acumulado. El capital representa la fracción importante de humanidad que hombres y mujeres día a día, mes a mes, año a año, generamos con nuestra, insisto, humanidad. El trabajo lo generamos nosotros, la riqueza la generamos nosotros. Y en esta pandemia ha quedado más que claro que esta no es una discusión teórica, es una discusión práctica. Los trabajadores replegados en sus hogares, no pudiendo asistir a las fuentes laborales, las economías se desmoronan, porque los trabajadores no producen riqueza, no producen consumo, y los capitalistas hacen todos los esfuerzos por volver cuanto antes a la normalidad, acabar con el confinamiento so pena de que mueran miles y miles de seres humanos, porque el capital está en peligro. Es una cuestión tan básica, tan elemental, que los trabajadores, dejando de producir, el capital empieza a tener serios problemas. Y es por eso que hay una estrategia global en orden a acabar con los sistemas públicos de pensiones, porque son los únicos sistemas que garantizan al menos
ciertas garantías para enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad, tal cual lo definía la propia OIT, refiriéndose al tema de la seguridad social. La seguridad social tiene como objetivo eso, atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad que en cualquier momento de la vida tienen los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren. Y particularmente se hace desde el mundo del trabajo. ¿Cuántos trabajadores jóvenes no pierden la capacidad de trabajar si quedan invalidados? Y este es el gran problema que en Chile se ha discutido ahora en el último tiempo con mucha fuerza. ¿Cuál es la filosofía que sustenta la estrategia de la capitalización individual? La filosofía que hay detrás de esa arranca con el liberalismo, haciéndonos creer que hay que enfatizar en este tema de la libertad de forma tal que cada individuo es capaz de generarse su propio ahorro para autofinanciar una pensión llegado el momento de la vejez. El individualismo hecho filosofía, pero se ha demostrado concretamente que la solidaridad, el principio fundamental de la seguridad social, ha pretendido ser combativo con este antivalor del individualismo. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque es relevante, especialmente hoy día, cuando en el sistema chileno el fracaso es de tal magnitud. Yo no quise dar cifras en la primera intervención porque siempre cuesta comprender las cifras, toda vez que incluso con paridad cambiaria nos cuesta entender el dólar, porque tiene que ver con el nivel de los precios en cada país. Pero solamente para establecer una relación del salario mínimo nos permite tener una visión. El salario mínimo en Chile es 408 dólares. Ese es el salario mínimo. Y la pensión promedio de quienes han trabajado entre 30 y 35 años, Juan Miguel, es muy importante porque en España con esa misma densidad, con esa misma tasa de densidad, el retorno o la tasa de reemplazo es cercana al 75 u 80%. En Chile, quienes contribuyeron durante 30 o 35 años, es decir, una larga carrera, tienen como pensión promedio 381 dólares promedio. ¿Cuánto es el ingreso mínimo? 408 dólares. Para que se tenga una realidad. Y las personas que se pensionaron este año, en el mes de junio, los últimos datos en el mes de junio, que pudieron ahorrar durante su vida activa y financiaron, no autofinanciaron, porque en Chile hay que autofinanciar la pensión, lograron obtener una pensión cercana a los 40,50 dólares, 40,52 dólares. ¿Cuánto es el ingreso mínimo? 408. Es decir, los trabajadores chilenos, para que tengan una realidad, porque esto lo van a entender en todo el mundo, no hay necesidad de comparar aquí el tipo de cambio. Los trabajadores que se pensionaron en Chile en el mes de junio, la mitad, es decir, la mediana, pudieron autofinanciar una pensión de 40 dólares y el ingreso mínimo es 408, es decir, el 10%. Ese es el sistema de mierda que hay en Chile y que se ha vendido permanentemente a México, a Perú, a Colombia y que en España incluso hay una tremenda ofensiva, de José Piñera Echeñique, uno de los ideólogos, que es el hermano del actual presidente, el que en el año 81, siendo ministro del Trabajo, llevó adelante estas transformaciones estructurales en nuestro país, que ha sido uno de los asesores fundamentales de las 2 o 3 AFPs que hay en Perú importantes y que tiene vínculos directos con algunas AFORES que hay en México. Entonces, el problema no se trata ya de discutir cifras, porque las cifras son absolutamente irrefutables. Estos datos, o sea, mira, yo escuchaba a Humberto Brizuela y se da la paradoja que siendo Chile el país que mostraban en América Latina como los más altos indicadores porque tenemos el ingreso per cápita más grande de la región. Decía, Chile tiene los mejores indicadores macroeconómicos en una cantidad importante si lo comparamos con Brasil, con México, con Argentina, que son países mucho más grandes que Chile. Chile aparecía y siempre recomendado por el Fondo Monetario como el país de mayores garantías para la inversión extranjera. Pero se ocultaban los datos concretos y ocurre que viendo las cifras de México nos damos cuenta que la pensión mínima en México está
por sobre el ingreso mínimo y en Chile está por debajo del ingreso mínimo. Este es el país que se ha promovido con tanto descaro a nivel planetario. Y cuando Financial Times se preguntaba en uno de sus periódicos, en uno de sus editoriales, por qué los chilenos son tan irresponsables tratando al movimiento Noma FP de querer acabar con un sistema ejemplar, bueno, porque no tomaba en cuenta las cifras reales, las cifras concretas. Y cuando hablamos de estas cifras estamos dando cuenta de una realidad que es francamente trágica. Y quiero terminar con la última parte que hablaba Julio. Efectivamente, en el mes de julio logramos un gran triunfo en Chile, un triunfo importante. Logramos aceptarle el primer golpe al sistema después de 40 años, que fue el retiro del 10%. No es nada menor. Para nuestro país significan algo así como 18.000 millones de dólares. Para que se tenga más o menos idea, estamos hablando un poco más del 6%, 7% del PIB. Una cantidad de recursos gigantescos que están inyectados hoy día a la economía nacional. Se decía que, como todos los países están cayendo fuertemente producto de la crisis económica y la crisis sanitaria, Chile iba a tener un decrecimiento cercano a 7 o 8 puntos. Con este retiro del 10%, según varios fondos de inversión y centros de estudio internacional, señalan que Chile detuvo la caída en 4 puntos del Producto Interno, producto que la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras cuentan en sus manos con un 10% de su ahorro que acumularon. Es decir, se está inyectando a la economía 18.000 millones, que es una cantidad sideral de recursos. ¿Y dónde va a parar esa cantidad gigantesca de recursos? Los trabajadores lo destinan al consumo directamente, a comprar mercadería, mercancía, pan, a pagar las cuentas de la luz, del agua. Es decir, reactivan. Fue una medida ejemplificadora que reactivó la economía, fue redistributiva, acabó con toda la teoría de los sofismas de estos monetaristas que permanentemente, cuando se intenta generar una medida económica de beneficio, los trabajadores montan en cólera y presagian los más grandes apocalípticos escenarios y panoramas del mundo del trabajo. Todo esto se derrumbó porque tenemos en nuestras manos hoy día el 10% de nuestro ahorro, y un golpe al corazón del sistema, porque la gente en Chile, confinado igual como están confinados en todo el mundo, hoy día está llena de incentivos, de alicientes morales para la pelea que tenemos en 67 días más, que es, por primera vez en la historia de la República de Chile, va a haber un plebiscito que nos va a permitir de alguna forma, tener la posibilidad de escribir la constitución política, cosa que nos ha dado en 200 y tantos años de república. Y es por eso que nuestro país está hoy día enfrentando una situación absolutamente inédita, y como es inédita, acabar con la constitución que se promulgó el año 80 implica al mismo tiempo acabar con el decreto ley 3.500 que dio origen al sistema privado de pensiones en Chile también en el año 1980, un mes después de aprobada la constitución. Y quienes estuvieron detrás son los mismos que hoy día gobiernan en nuestro país y que han generado en nuestro país una tasa de desigualdad quizás una de las más brutales de América Latina. Yo solamente terminar señalando que esta es una pelea que trasciende al ámbito de nuestra región, no es sudamericana, latinoamericana, esto es una pelea mundial, porque el ataque a los sistemas públicos de pensiones es una estrategia del Fondo Monetario, del Banco Europeo, de los gobiernos, de las grandes, de la OCDE, y tiene como objetivo capturar esa gigantesca masa monetaria que producimos los trabajadores con nuestra humanidad. Y hay que hablarle a la gente claro. La gente tiene que saber que una fracción importante de su vida humana, está puesta para servir los privilegios de los grandes grupos económicos que han absolutamente conculcado todos los derechos fundamentales de la humanidad, pero que además no se han conformado con eso y están destruyendo el ecosistema, porque con el capital que generamos nosotros invierten en economías que son absolutamente contrarias a la mantención de un clima que a lo menos nos permita vivir con cierta dignidad y con cierta paz. El capitalismo en esta fase no solamente está poniendo en peligro los intereses de los seres humanos, sino que está colocando también en peligro la existencia de todas las especies vivas de nuestro planeta, porque con ese afán
absolutamente concentrador y depredador, ha destruido fuerzas productivas y no permite que la clase trabajadora, la clase obrera, se pueda desarrollar. Entonces estamos ante un dilema no existencial, ante un dilema político gigantesco. Organizar a los trabajadores, a las trabajadoras a lo largo del planeta, con el fin de poder contener la furia, yo diría, del capital y instalar un sistema que sea posible superar estas formas de organización del trabajo. Creo que la seguridad social tiene una particular ventaja que permite aglutinar a los trabajadores transversalmente y hacerles entender que justamente este ataque de los regímenes va por un objetivo mucho más de fondo, que es destruirnos como seres humanos, y por lo tanto la defensa y la unidad de los trabajadores hoy es más fundamental que ayer. Creo que esa es una de las enseñanzas que hemos sacado acá. Hemos logrado mantener la unidad del movimiento chileno en esta coordinadora y esperamos triunfar. Los chilenos fuimos derrotados el 73. Este año se cumplen 50 años de la elección del presidente Salvador Allende, que fue, bueno, todos ustedes saben, objeto de un golpe brutal, un golpe militar brutal que incendió la moneda, y estamos a 50 años de conmemorar esa fecha histórica, y qué mejor que conmemorarla con un gran triunfo de nuestro pueblo que logre acabar con esa constitución espuria construida a espaldas de toda la ciudadanía y que nos ha hecho tanto, pero tanto daño. Así que muchas gracias, Julio, por invitarme. Muchas gracias, Luis. Brillante intervención. Y la existencia del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y Pueblos y de su Comité Internacional de Enlace e Intercambio es para juntar un granito de arena en esa necesaria unidad de la clase obrera internacional, de los trabajadores, para enfrentar, ¿no?, el carácter destructivo del sistema capitalista, el imperialismo en nuestra época, manifestamente en el caso de esta conquista grande del movimiento obrero, una de las más importantes, que es la seguridad social. Gracias, Luis. Humberto, toca a ti, mi querido hermano. Cronómetro. Sí, coincido con el compañero Julio. Creo que, pues, no estamos aquí para perder el tiempo, sino para tener experiencias de los distintos países, en particular, pues, por ser el laboratorio ahí de experimentación más importante, el de Chile, para poder actuar. Esa es nuestra divisa como parte del Comité Internacional de Enlace e Intercambio, promovido por el Acuerdo Internacional de Trabajadores. Ya les pasamos ahí también nuestro correo. Vamos a reproducir buena parte de lo que hoy se ha dicho en nuestro periódico El Trabajo, con una breve introducción, porque aquí en nuestro país, como dije en mi primera intervención, estamos ante el hecho de que se va a presentar una iniciativa de ley en las próximas semanas para modificar la ley del Seguro Social y legalizar más a uno o legitimar ante los ojos de las masas que pues en 2018 votaron por López Obrador para poder cambiar las cosas, pero me temo que no se pueden cambiar las cosas con los mismos que han saqueado los ahorros de los trabajadores durante tantos años y que son los 10 grupos que presiden las AFORES, y pues ahí ya se dan nombres y son los mismos grupos o más o menos los mismos grupos en todas partes. También aprovecho para saludar a los compañeros telefonistas que están aquí en México también defendiendo su derecho. Dicen ellos: no nos rendimos ni nos vendemos, nuestra jubilación defendemos, ante los intentos de Carlos Slim de modificar los sistemas de pensiones de los trabajadores telefonistas. También, hay un compañero que pregunta que no ha estado inscrito en ninguna AFORE. Ahí el problema es que 6 años trabajando en una escuela privada,
pues el problema es que va a estar peor porque tiene que trabajar más años para poder tener un retiro, y pues yo creo que más vale inscribirse y poder participar en estas luchas que vienen por modificar la situación en lo que se refiere a las pensiones. Decía yo que en estos días, el 22 de julio, se anuncia una nueva forma, algunas formas nuevas en lo que se refiere al esquema de las Afores. Lo que llama la atención aquí es que el gobierno dice que quiere pasar de 56% de los trabajadores con derecho a pensión a un 97%, pero lo contradictorio es que en este esquema que todavía está vigente, solo se jubilan 22% de trabajadores con las cuotas, con sus cuotas, solo el 22% de los trabajadores, y el 44% se le niega la pensión. Un 34% recibe la pensión mínima garantizada por el gobierno. Lo contradictorio es que ahora solo va a haber 15% de trabajadores que van a tener una pensión con su fondo de ahorros, y el 82% pues va a tener la pensión mínima garantizada. Esto, pues la pensión mínima es un poco más del salario mínimo aquí en México. Sin embargo, nos está planteando que la mayor parte o el peso de este cambio va a corresponder al Estado, porque si bien los empresarios aumentan su cuota, como ya dije, pretenden descargarla sobre los trabajadores, y además es una cuota diferenciada por ingresos de los trabajadores, de tal modo que, por ejemplo, a los de salario mínimo pues no les van a dar ningún aumento los patrones. Entonces, creo que ese es otro aspecto que aquí se ha mencionado, muy importante, en cuanto a la participación del gobierno en el subsidio, que tiene varias formas. Aquí en México ya de por sí el pasivo de pensiones del gobierno es más de la mitad del PIB, y ahora está esta cuestión de que va a tener que pagar más dinero. Entonces, por estos cambios que está haciendo en este momento, bueno, aquí vemos en el caso de las Afores, pues son cantidades alrededor de 748 millones de dólares en la gráfica de la derecha, lo que tuvieron en 2019 las Afores, y el costo que representa los gastos de operación que incluyen la contratación de trabajadores para engañar a otros trabajadores y afiliarlos a las Afores correspondientes. Estas cantidades que se aprecian aquí, me parece que de esta son correspondientes a 10 Afores, pero nos muestra que tenemos que plantear el problema de una caja única, porque aquí son 10 consejos de administración, 10 grupos de ventas, departamentos de ventas, los gastos de administración, que pues son considerables, y que me parece que todo eso debe borrarse para que se puedan establecer pues la caja única del Seguro Social, por ejemplo, para poder administrar estas grandes cantidades. Aquí el presidente nos dice que se puede o se debe tener una referencia internacional que según él es de 0.75% de comisión. Sin embargo, está comparando con otros grupos empresariales dedicados a administrar esos fondos de ahorro, y no está comparando con lo que es la caja única. Por ejemplo, aquí el de los trabajadores del sector gobierno, pues cobraba 0.75 del salario medio de cotización para 21 servicios, no solamente para administrar las pensiones. Entonces, creo que esto pues lo que hace es aumentar, inflar los costos,
y no solamente consideramos entonces las ganancias, sino también muchos de esos costos de operación, muchos de esos costos de administración, pues son en realidad también ganancias de estos 10 grupos. Bueno, finalmente, insisto en que vamos a prepararnos en las próximas semanas para plantear el problema que se viene. Algunos organismos sindicales han planteado un rechazo formal a este nuevo esquema que plantea la presidencia de nuestro país, que descansa sobre las afores y sobre el gasto público, y vamos a emprender pues una campaña, en particular con los compañeros de Nuevo León, a los cuales también saludo desde aquí, que han estado luchando por la defensa de su sistema estatal de pensiones. Entonces, creo que todas estas consideraciones, termino, que hemos logrado plantear aquí en esta reunión promovida por el Comité Internacional de Enlace e Intercambio, pues nos va a servir para poder desarrollar esta campaña práctica, porque no estamos aquí, como decía, para simplemente hablar, sino para conocer las experiencias y poder actuar en el próximo periodo, porque no solamente viene esta reforma, sino que también se anuncia otra para más adelante, correspondiente a los trabajadores del sector público. Entonces invitamos a todos los compañeros mexicanos a incluirnos en esta campaña que vamos a emprender mediante los comités por una representación política de trabajadores independiente, el periódico El Trabajo y otros organismos, y a que continuemos estas reflexiones, que ahí también tienen ya nuestro correo, el periódico El Trabajo, y les enviaremos pues nuestro periódico próximamente con los extractos de esta reunión. Gracias. Gracias, Humberto. Muy bien, ahora volvemos al orden original. Entonces paso la palabra a Jorge. Y al final escucharemos a Miguel. Jorge Peña, de Perú. Por favor, Jorge, tus consideraciones finales. Tiene que abrir el micrófono, querido. Bien, la situación pensionaria en el Perú es bastante grave si tenemos en cuenta el alto índice de informalidad que hay en el Perú. Actualmente este índice llega a un 70%. Es decir, hay un 70% de población económicamente activa que muchas veces no cotiza a ningún sistema nacional de pensiones. Adicionalmente a ello, tenemos que en el Sistema Nacional de Pensiones, el Estado es un gran deudor. La SUNAT, que es un organismo que recauda los impuestos, le debe a la ONP. El mismo Estado paga por los empleados públicos, paga montos irrisorios que no son reales, paga un monto de pensión bastante bajo, lo cual hace que las pensiones que se otorguen en este sistema sean menores al sueldo mínimo vital. Mientras el sueldo mínimo vital está en 930 soles, un pensionista máximo en el sistema de pensiones recibe 800 soles. Y por el lado de las AFPs, la situación es peor, porque el índice de cotización, es decir, como hay mucha variación, desempleo, discontinuidad en el trabajo, los aportes, el índice de aportes es casi de un 0.4%, con el cual las pensiones pues salen muy bajas, y por eso es que las personas están pugnando por salir del sistema de pensiones al sistema privado de pensiones, al sistema nacional de pensiones, ¿no? Al sistema público. Pues esto hace de que las pensiones en el sistema privado
puedan tener pues índices de 100 soles, es decir, de $30 mensuales, ¿no? Que son pensiones pues que no alcanzan para vivir. La otra desigualdad que hay es la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en el sistema de AFP. Los hombres son 4,5 millones de afiliados, mientras que las mujeres son 3 millones. Es decir, hay una gran brecha en cuanto a género por parte de este sistema de pensiones. Entonces, queda como alternativa y queda como tarea por parte de las organizaciones sindicales peruanas el organizar y darle fuerza a un movimiento por pensiones justas, por pensiones dignas, y estamos tratando a través de la CGTP de implementar estas tareas. Es lo que... Muchas gracias. Gracias por tu participación y tus criterios. Ahora pasamos la palabra a Juan Miguel. Mira. Hay una preguntita específica para ti aquí, Juan Miguel. Sí, la he visto. ¿Qué porcentaje del salario aportan al seguro de vejez y cesantía? Mira, vamos a ver. Una expresión, una cuestión general. El sistema en España se mantiene, pero con tiros y agresiones a todos sus mecanismos. El sistema se mantiene, pero con tiro a todos los mecanismos. Lo mismo te retocan subir la edad de jubilación, que estará en 67 años, quieren que vaya. Lo mismo te recortan, te aumentan los años de cotización necesarios para cobrar la pensión. Me explico, es decir, que hay muchas maneras de, tocando aspectos paramétricos de las fórmulas de cálculo de la pensión, como te joden la vida, y aunque sea manteniendo el sistema. Esos son un aspecto general que quería comentar. La pregunta concreta, corriendo lo digo. Vamos a ver, las cotizaciones generales son un 28% del salario. Un 23% paga el empleador y un 4% los trabajadores. El desempleo en España es una prestación de seguridad social, pero sacada con su propio sistema, pero absurdamente gestionado porque tiene superávit, habiendo 3 millones de trabajadores parados y actualmente en ERTES hay cerca de 4 millones de trabajadores, ha habido en ERTE hasta este mes anterior. ¿Me explico? Es decir, se hablaba de 7 millones de trabajadores sin trabajo, 3 millones o 4 en ERTES, que son que el Estado se hace cargo de pagarle un sueldo, ridículo, pero le pagaba un sueldo, el 70% y después el 50% del salario que cobraba cuando trabajaba. Y en primer lugar, bueno, eso. Ahora, digo, el seguro de desempleo se cotiza un 7%, el patrón un 5,5% y el trabajador un 1,5%. Otra prestación de seguridad social que paga el patrón. Es como un seguro en caso de que haya quiebra de empresa para asegurar los salarios debidos por el trabajador, por el empresario en quiebra. Es 0,20% del salario para FOGASA, que es un fondo de garantía salarial, se llama FOGASA. Luego también está la formación profesional de los trabajadores. También para eso se cotiza 0,7% del salario, 0,60% el patrón y 0,10% el trabajador. Aparte de esto, la cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales es un porcentaje, pero que varía según el sector productivo de que estamos hablando en función de la siniestralidad del sector. ¿Me explico? Vale. Eso es, ahora, aunque yo he hecho la distinción entre lo que paga el empleador y el trabajador, todo eso es salario diferido, ¿vale? Todo es salario diferido, porque hay una cuestión que yo me permito comentaros.
En España hay una presión muy fuerte, incluso de la universidad, de todo esto, en asimilar cotizaciones sociales con impuestos. Nosotros aquí estamos educados entre nosotros para ir a muerte, al que dice eso, a muerte, en fin, una forma de hablar, quiero decir, de ir no, esas son cotizaciones sociales. Y como argumento decimos, qué extraño impuesto es la cotización social que un delegado sindical en la empresa tiene derecho a exigir que le den el boletín de cotización de esa empresa mensual, donde figuren todos los trabajadores, donde figuren con todos los sueldos, donde figure con todas las horas extras. Extraño impuesto es ese, que su pago depende de la presión de los trabajadores en cada empresa. Bueno, esto es lo que son las cotizaciones a la seguridad social. Esto que he dicho, con esos diferentes conceptos, ¿vale? Con eso respondo a la pregunta que se me ha hecho. Sigo diciendo solamente un matiz. En España hay cotizaciones de 400 euros. ¿Vale? Perdona, cotizaciones no. Pensiones de 400 euros, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una pensión maravillosa que se ha inventado ahora el gobierno este que dicen progresista, es una pensión de 400 euros, pero con la particularidad, 425 creo que, o 30 euros, con la particularidad de que es distinto nombre, con el mismo objeto, a la misma clientela que una que había anteriormente, de manera que como una sustituye a la otra, pues resulta que la nueva pensión de los señores de Podemos se puede concretar en que a un señor que la soliciten, que ya tenga la anterior, le dan 10 euros, ¿vale? Al mes. Entonces, es la ficción de que esta gente que quiere tener su nombre en una nueva prestación no contributiva, tienen su nombre en una prestación de contributiva que compite, por así decir, en vez de mejorar la que ya existía. Pero bueno, eso es, digo, hay prestaciones de 400 euros. Y yo, para terminar, y como elemento de unión de lo que habéis estado diciendo, sobre todo lo que ha dicho Julio, el problema central nuestro ahora, que nos enfrentamos en este mes de agosto caluroso de Madrid y de España, ¿no? Que nos estamos asando. Resulta que estamos preparando un septiembre que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y el problema que tenemos es el problema de la unidad. El problema de por qué objetivos unitarios combatimos. Bueno, eso en la COESPE creemos que se ha solucionado. Se ha solucionado para decir, vamos a denunciar a esas instituciones que han saqueado los fondos de la seguridad social y que cínicamente nos dicen los gobiernos actuales que no hay dinero. No hay dinero porque lo habéis sacado de ahí, cacho cabrones. No hay dinero porque lo habéis sacado. Por eso no hay dinero. Entonces, esa insistencia en eso, el problema que tenemos es cómo arbitramos la unidad en torno a eso que ya ha asumido una organización estatal de 250 plataformas de varios miles de personas adiestradas en el combate en la calle, en el combate ante las cortes, que no se cortan ante nadie y que van decididamente dispuestos a ganar. ¿Cómo establecemos que, por ejemplo, nosotros estamos, yo lo digo con franqueza, porque me importa la opinión de todos y vosotros sois todas personas experimentadas en esto. El problema que tenemos aquí es que los pensionistas estamos aislados de nuestra clase. Los sindicatos nos impiden que los trabajadores activos vengan con nosotros. ¿Me explico? Es decir, ahí estamos cortacircuitados del resto de la clase obrera y de la juventud. Incluso hemos ido a las universidades con los chalecos amarillos, en fin, y tenemos ese problema de aislamiento. Y el problema que tenemos es de cómo la fuerza que hemos arrancado con unos objetivos realmente unitarios y asumidos por todo aquel que se le dice, cómo eso lo materializamos en términos de organización, en términos de lazos estables con la combate que tenemos ahora en estos meses y que, en fin, y que estamos preparando con muchas ganas, con mucha paciencia, con muchas sorpresas, porque nos aparecen enemigos por todas partes, porque
estamos hablando hacia adelante, pero también hay fuerzas interesadas en ayudar al gobierno, en ayudar a los sectores más reaccionarios de las propias Cortes, y ahí estamos, en una pelea muy complicada, porque la propia COESPE es variopinta, su cohesión es la calle. La cohesión es la calle, es el combate en la calle, es lo que nos une, y por cosas concretas. Con el coronavirus encerrado, eso nos disuelve, eso nos disuelve. Bueno, entre esas cosas estamos, y yo estoy convencido que común, porque tenemos muchos problemas en común, y particularmente de cómo conseguimos que lo sano del movimiento obrero, lo que es sano, se una a este combate unitario que queremos llevar en España. Ese es el problema que tenemos nosotros que abordar, y que, bueno, y en eso estamos. Y muchas gracias otra vez. Gracias, Juan Miguel. Hay un personaje histórico que dijo que las leyes de la historia son más fuertes que los aparatos. Entonces confiemos en la movilización, que vamos a superar los obstáculos. Bueno, yo creo que la discusión fue fantástica, muy buena. Enlace e intercambio es lo que nosotros necesitamos para llevar el combate. Estoy seguro que los compañeros de Perú, de México, pueden contar con la ayuda de Mesina y de Juan Miguel, sea para un sistema de seguridad social que se mantuvo gracias a la resistencia de la clase obrera. En España, varias preguntas, ¿no? ¿Cómo funciona y tal? Sea la experiencia de lucha de la coordinadora nomás AFP de Chile. Yo sé que Mesina es un tipo muy ocupado, toda la gente lo busca para esto, para aquello, pero también es un internacionalista convicto. Entonces, Humberto, Jorge, recurran a Mesina para este combate contra los fondos de pensiones, los Afores en México y los fondos de pensión en Perú. Está claro por el testimonio de Miguel que es importante ganar a los sindicatos para esa batalla, porque no es una batalla de los jubilados, de los pensionistas, es una batalla de la clase obrera. Es preservar una conquista mayor de la clase obrera, que es el derecho a una pensión digna y que sea financiada por aquellos que nos explotan, que los patrones aporten, ¿no? Y no la capitalización individual, que el obrero tiene su propia cuentita y que él mismo aporta su salario muy chico, tiene que aportar para tener una protección en la vejez. Por eso, muy importante el ejemplo de lucha de Chile. Estoy seguro que Mesina y Juan Miguel estarán dispuestos a ayudarlos en el combate en México y Perú. Y para terminar nuestro evento, yo quiero agradecer a los tres panelistas iniciales, a nuestro amigo Juan Miguel, que también ayudó en nuestra reunión de manera muy importante, y recordarnos a todos que el Comité Internacional de Enlace e Intercambio en las Américas está con dos campañas en curso, que es la campaña contra el bloqueo del imperialismo de Estados Unidos a Venezuela. Tenemos compañeros de Venezuela que nos están acompañando. Una campaña que antiimperialista, por supuesto. Venezuela vive un momento muy grave desde el punto de vista incluso de la clase obrera. Los salarios están siendo comidos por la inflación. Hubo recientemente protestas de petroleros y de otros sectores en Venezuela para que tengan salarios que permitan hacer algo, ¿no? El gobierno está enfrentado a contradicciones, incluso con su propia base social, incluso en Venezuela, ¿no? Pero la raíz del problema es el bloqueo económico criminal de Estados Unidos.
Entonces, alto a los ataques de Trump y sus aliados contra la soberanía de Venezuela, supresión de las sanciones y del cerco económico, no a la injerencia de potencias extranjeras y grupos económicos en la reducción del diferendo territorial entre naciones soberanas, buscan empujar a la Guyana, que tiene un referendo territorial muy antiguo con Venezuela, como una especie de suplemento de esta agresión imperialista. Y bueno, que los compañeros, ¿no?, propongan a sus respectivas organizaciones sindicales, políticas, populares, toma de posición en ese sentido. Y la segunda campaña es la campaña en defensa de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales en Haití. Como ustedes saben, en la fecha de ayer, 21 de agosto, se cumplió más un aniversario de la Revolución Haitiana, donde los esclavos negros se levantaron y expulsaron el colonialismo francés. Expulsaron el mayor ejército de la época, que era el ejército de Napoleón Bonaparte, que envió a su yerno para comandar la represión a los esclavos de Haití, y le salió mal, porque Haití se transformó en la primera nación negra independiente en ese hemisferio. Y paga esta cuenta hasta hoy, ¿no? Después de los años de ocupación militar, que incluso mi país, Brasil, lamentablemente ha participado, y hoy tiene veteranos de la ocupación de Haití en el ministerio de Bolsonaro, ¿no? Hoy los compañeros están enfrentando a una salvaje represión de las empresas en plena pandemia, ¿no?, que desvían sus cotizaciones sociales, no pagan a los organismos sociales, y los trabajadores no tienen acceso a la salud, hubo muertos inclusive. Entonces se pide también apoyo a la campaña lanzada por el Chile Américas, a pedido de los compañeros de Haití, ¿no?, de cese de toda represión, respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras acosadas sexualmente, inclusive por patrones en Haití, ¿no?, enviando su toma de posiciones a nuestro Chile Américas. Y finalmente informar a los compañeros que los compañeros de Argelia, país del norte de África, todos ustedes saben porque hicimos una campaña histórica por la liberación de la compañera Luisa Hanoun, que es coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, secretaria general del Partido de los Trabajadores de Argelia. Quedó 9 meses, si no me equivoco, en prisión, y una larga campaña internacional logró su liberación. Pero ahora hay una petición que nos llega desde la iniciativa de periodistas de Argelia por la liberación del periodista Khaled Darene, que fue condenado a 3 años de prisión por incitación, ¿no?, al desorden público, atentado a la unidad nacional, ¿no? Y un grupo de periodistas lanzó una petición para exigir su libertación. Más de 1000 personas ya firmaron en Argelia y estamos tratando, particularmente junto a los sindicatos de periodistas, pero de manera más general también, ganar adhesiones a esta petición por la liberación del periodista Khaled Darene, injustamente preso por 3 años por el régimen de Argelia, ¿no? Entonces, la petición exige la liberación inmediata y la rehabilitación del compañero Khaled Darene, que no ha hecho nada a no ser manifestarse al lado de su pueblo contra el sistema por una verdadera democracia. Bueno, compañeros y compañeras, muy amable por la presencia en esta live, en esta transmisión en vivo. Agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Y bueno, lanzaremos otras lives sobre otros temas trascendentales, como el tema de la seguridad social, defensa de los derechos laborales, por ejemplo, la cuestión del teletrabajo en la educación en particular, que es destructiva de la enseñanza pública y en todos nuestros países.
Y ustedes serán comunicados de una próxima live, transmisión en vivo del Chile América. Agradezco, Lucho, un fuerte abrazo. Está frío ahí en Santiago, Lucho. Sí, bastante. Aquí en São Paulo está 8 grados. Sí, un poquito menos acá. Sí. Un poquito, por ahí Mientras tanto, Juan Miguel está queriendo ir a las Islas Baleares porque es verano ahora. Va a empezar el verano. Jorge Peña, muchas gracias por tu participación. Humberto, mi hermano, gracias. Hasta la próxima. La lucha continúa. Vive el internacionalismo obrero. Abajo los fondos de pensión. Defensa de la seguridad social pública solidaria. Régimen de reparto. Cotización patronal. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la vista. Un gusto haber conversado con ustedes, haber dialogado con ustedes, Lucho. Un gusto verte.